eh, habíamos señalado que todas las cosas, este versículo 22, le habían sido entregadas ¿a quién? ¿A quién le fueron entregadas? Al Hijo. Hemos estado hablando del gozo, pero el gozo en primer lugar que nosotros encontramos, o estamos hablando de este regreso de estos 70 hombres, y que ellos regresaron muy llenos de alegría, en primer lugar porque Dios les había mostrado su poder. Ellos habían, recuerda usted, habían dominado, habían hecho milagros, inclusive habían expulsado ¿qué? Demonios. Esto fue parte de lo que vimos en las semanas atrás. Y no solamente gozaron del poder de Dios, sino gozaron de la protección divina, porque se les dio potestad sobre serpientes y sobre ¿qué? Escorpiones, que son de una manera figurada, fueron protegidos inclusive de toda fuerza del enemigo, nos dice el versículo 19, y luego señala, y nada os que os dañará. Así refiere el verso 19. Entonces gozaron del poder de Dios, gozaron o se llenaron de alegría porque fueron protegidos por Dios, y también hablamos acerca de que ellos tuvieron esta bendición de la preservación divina. Sus nombres, ¿dónde iban a ser escritos, hermanos? En el libro de la vida. Este pasaje nos dice el versículo 20, no se regocijen de los espíritus que sujetan, o los espíritus que ustedes llegan a sujetar, sino la alegría verdadera del creyente, o la mayor alegría, lejos de que hemos gozado del poder de Dios o de la protección de Dios, es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro de los elegidos eternamente por Él. Esto es lo que trae mayor alegría. Pero luego nos referimos, hermanos, a las razones de alegría, no de los 70, no de los creyentes, salud, sino las razones de gozo de quién, hermanos, de nuestro Señor, del Señor Jesucristo. Dice que Él se regocijó en el Espíritu. Es el versículo que usted puede leer, el verso 21. Y no solamente, generalmente cuando uno está alegre, hermanos, y muchos los mexicanos, ¿qué hacen cuando están alegres? Cantan. ¿Cantan o no? O bailan, exactamente. Bueno, aquí el Señor Jesús expresó su alegría como, hermanos, alabando. Y el versículo 21 dice, yo te qué, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor Jesús explota en alegría y en alabanza. ¿A quién, hermanos? Al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra. Pero lo alaba, ¿por qué, hermanos? Porque este hermoso misterio de la salvación, el que Él se haya revelado a la humanidad, hermanos, no es algo que fue dado a la gente que, hermanos, entendida o sabia, sino que todo esto lo escondió y lo dio a quién, hermanos, a los niños. Pero no se refiere solamente, no se refiere a los niños, infantes, sino se refiere a todo aquel que es humilde, todo aquel que entiende que no tiene nada en sí, que ha reconocido que no es nada y que se humilla, porque al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y esta alegría del Señor cuando dice, porque a ti te agradó, lo vimos semanas atrás, pero ahora vemos que el propósito soberano del Padre, que fue puesto en marcha en este plan de redención, en el centro de este plan de redención, ¿quién está, hermanos? El Hijo. A Él le fueron dadas todas las que, hermanos, todas las cosas, dice el texto. Todas las cosas le fueron entregadas al Hijo por medio de quién, hermanos? Del Padre. Entonces, en este propósito soberano de Dios Padre, que pone en marcha el plan de redención, le otorga al Hijo un poder supremo sobre todo.
Porque por Él y para Él fue creado, ¿qué, hermanos? Todo. Todas las cosas. Por Él fue hecho. Por medio de la palabra, Dios creó todo lo que existe. Y en el plan de redención, en el plan de salvación de Dios para la humanidad, en medio, ¿quién está, hermanos? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos 9. Terminamos la semana pasada con un pasaje en Juan capítulo 14, Juan 6, perdón, haciendo referencia a que ninguno puede venir aquí, hermanos, a Dios si el Hijo no le trajere, ¿no? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Pero es concordante, es armonía. Nadie puede ir al Padre si el Hijo no, ¿qué? No lo lleva. Y nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo instruye, no lo decide. ¿Sí me explicó? Sí. Esto es armonía perfecta en la Trinidad. Pero para todos aquellos que pudieran objetar y decir que Dios es dado para aquellos que en su justicia, hermanos, ¿podemos hablar de justicia humana? No. No existe la justicia humana. Usted sabe, hermanos, que cualquier intento de justicia humana es que, hermanos, no, es que corrompida. ¿Sí o no? No hay justicia en ningún país, hermanos. Tarde que temprano el hombre se termina, ¿qué, hermanos? Corrompiendo. Entonces, bajo esta realidad, el Señor Jesús, en su sabiduría, dice, para todo aquel que crea o que piense que puede acercarse a Dios por medio de su ¿qué? De su justicia, yo quiero decirle algo muy claro. Romanos 9 termina marcando una raya con un plumón bastante grueso. Y siendo muy claro, les dice el verso 14, por favor, quiero que usted lo tenga. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? No, la respuesta es no, Dios no es que injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quién, hermanos. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Dios va a tener misericordia de quien Él que, no de quien merezca. ¿Me explicó? No se trata de merecer, se trata de que Dios simplemente ¿qué? Quiso o quiera. Verso 16, bueno, termino el verso 15. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Hermanos, no es, la Biblia asienta, por otra parte, no hay quien busque a quien, hermanos, a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que uno. No hay quien entienda. No hay un hombre que realmente quiera buscar a Dios. Es Dios, es el que nos busca de manera insistente, desesperada. Va a nosotros. Insistentemente nos llama y nos busca. No hay un hombre que quiera buscar a Dios. Todos se descarriaron como ovejas. No hay ninguno que quiera acercarse a Dios. El pensamiento bíblico nos hace ver, nos muestra, hermanos, que la religión es el intento absurdo del hombre buscando a Dios. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto, algo totalmente distinto. La Biblia nos enseña que es Dios buscando a quién, hermanos, al hombre, no el hombre buscando a Dios. El hombre buscando a Dios es religión y termina en algo sin propósitos, sin sentido, absurdo. La gente en las religiones hace cosas totalmente, ¿qué, hermanos? Absurdas, creyendo en metales, en maderas, adorando animales, ¿no? Adorando ciencia, adorándose a quién, hermanos,
a sí mismo, al ser humano, pero la Biblia nos enseña que es Dios quien ha venido aquí, hermanos. Ha venido a mí, ha venido a usted, a nosotros, a nuestra necesidad, a nuestra familia, a nuestro dolor, a nuestra angustia. Es Dios buscándonos. Es aquel que deja todo, las 99, y va y baja al dolor y a la necesidad, y sana a la perniquebrada y restaura. Verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene, ¿qué, hermanos? Misericordia. 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea que anunciado por toda la tierra. Y no fue así, hermanos. No ha sido conocido el poder de Dios en esta enseñanza o en este hecho de lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Acaso no ha sido anunciado esto en todo el mundo? ¿Acaso no la gente conoce acerca del poder de Dios liberando a su pueblo con estas 10 plagas maravillosas? Donde el poder de Dios fue, ¿qué, hermanos? Desplegado. Dice 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué hace, hermanos? Endurece. Y habrá aquellos que obviamente protestan, porque Dios siempre piensa, se adelanta antes de que haya alguien que quiera protestar o decir algo, dice, pero me dirás, sabiendo que muchos hombres van a contradecir o intentar desdecir lo que Dios dijo. Y dice el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a qué? A su voluntad. Y el apóstol contesta, verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que qué? Para que alterques, para que discutas. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Y dice el verso, este es el mismo verso, pregunta, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para qué? Para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano? ¿Para qué, hermanos? Para gloria. Verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién, hermanos? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de quién, hermanos, de los gentiles. Dios tuvo misericordia, hermanos. ¿De quién, hermanos? De usted, de mí. Y eso es razón suficiente para decirle, gracias Dios, esto me llena de alegría, porque pude ser escogido para un vaso de deshonra, pero en tu gracia, en tu misericordia, tú me escogiste como un vaso para misericordia, un vaso de honra, un vaso que te honre y que te glorifique a ti, Dios. Y es por eso que mi vida no debe de ser usada nunca para vergüenza o para deshonra tuya, sino mis labios, mis ojos, mi corazón, mi vida entera tiene que honrarte, porque fui escogido para eso. Al escribir Pablo a los Corintios, Pablo expresa de forma práctica la soberanía de Dios. Esto que estoy explicando no es otra cosa que soberanía, algo que es incomprensible para nosotros. Dios es soberano y simplemente Dios, ¿qué, hermanos? Elige. Y tomando la frase de apenas un comentarista, tomar decisión, hermanos, decidir es renunciar. ¿Sí o no, hermanos? Se decide para algo, pero se renuncia ¿a qué? Para otra cosa. ¿Sí o no? Decides caminar aquí, por lo tanto, renuncias ¿a qué? A todo eso.
Y simplemente Dios decide soberanamente. Y todo lo que Él decide es que, hermanos, bueno y perfecto, ¿no? No lo leímos en la semana cuando apenas les compartí un texto. Todo lo que Dios hace es que, hermanos, perfecto. Aún aunque traiga dolor a nosotros, ¿o no? ¿Deja de ser perfecto? No. Verso 6, 1 Corintios, hablando de la soberanía práctica y específicamente de la salvación o de cómo llega la salvación a la gente. Esto le llamamos evangelizar. Corintios, ¿qué, perdón? 1 Corintios capítulo 3. La tarea de nosotros, hermanos, para unos es ir y salir y hablar y predicar y compartir la palabra de Dios. ¿No lo es? Sí. Lo tenemos que hacer. Y dice así, yo planté, está hablando Pablo, ¿sí? Sí. Apolos, ¿qué? Regó, pero el crecimiento, la vida, ¿quién la da, hermanos? La ha dado Dios. Y muchas semillas que son echadas a tierra dan vida y producen plantas, pero muchas otras, ¿qué, hermanos? No germinan, se secan, no dan fruto. Verso 7, así que ni la planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué, hermanos? El crecimiento. Usted no es salvo por ninguna obra humana. Usted es salvo solamente por deseo y agrado de Dios. Entonces, en la salvación, ¿quién es el que debe ser honrado, hermanos? ¿Los hombres? No, Dios. es Dios. Por eso me daba tanta tristeza. Apenas me platicaba un compañero que le compartió parte de la palabra y me dijo que estaba saliendo con una chica cristiana, pero lo llevó a ver a Dante Gebel. Y dice, no pude soportar estar ahí. Apenas estuvo la semana pasada aquí, en México. Qué bueno que ni se enteró, que dice que no le importa. Pero dice, no puedo tolerar, llega en su jet privado, con camionetas blindadas, con personal, y disfruta tanto que la gente le aplauda. No puede ser tolerable. No puede ser que alguien que se diga que alaba a Dios se llene de la gloria de los hombres. Le invitaría a que lo escuchara, pero mejor no, ni siquiera intente escuchar. No hay capacidad de nosotros, seres humanos. ¿Qué somos, hermanos? Seres humanos caídos, con pecado. ¿En dónde, hermanos? En nosotros. Pablo dice el pecado que mora ¿en dónde? En mí. Este cuerpo, hermanos, está bajo la caída. Entonces, no hay ninguna capacidad de nosotros, no somos otra cosa más que hombres pecadores. Y necesitamos nosotros ver la luz del Evangelio y creer para salvación, pero no lo hacemos por nuestra capacidad, sino ha sido el don de ¿qué, hermanos? De Dios. Porque es que, hermanos, ¿cuál es el don de Dios? La fe. Y por medio de la fe, por gracia sois salvos, pero por medio de ¿qué, hermanos? De la fe. Y esto no es de nosotros, sino es que es don de Dios. Los que estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados, porque sí es lo que estamos, muertos en pecados y luego cegados por quién, hermanos. Dice 2 Corintios, somos cegados por quién, hermanos, por Satanás. Y no tenemos ninguna capacidad de entender la verdad espiritual. 1 Corintios 2 nos dice eso. Somos inclusive incapaces de agradar a quién, hermanos, a Dios. No podemos, por lo tanto, hermanos, en esta condición de pecado, de ceguera, de incapacidad, no podemos en ningún momento pensar en ser salvos por nosotros.
Pero aunque la Biblia enseña de modo claro y sin ambigüedades la soberanía de Dios en la salvación, también nos deja claro, no solamente es un asunto, porque la gente nos dice, no, si la salvación depende solamente de Dios, entonces no es culpa de nosotros. Nosotros no tenemos responsabilidad. Yo pude ser hecho salvo, pero Dios, como decide la salvación, simplemente no me dio la salvación a mí porque Él lo decidió. No, no. Esto no está peleado con la responsabilidad humana. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que toda la humanidad era responsable o es responsable de qué, hermanos? De su pecado. Y por lo tanto, ¿de qué, hermanos? De su muerte. No, no. Sí, claro. Si pecas, la paga del pecado es qué, hermanos? Es muerte. Entonces, ¿qué merecemos, hermanos? Muerte. Muerte eterna. Y para esto hay pasajes que nos dejan claro la responsabilidad de nosotros. No podemos esto quitarlo. En el mismo contexto de que nadie puede llegar a Él a menos de que sea, nadie puede llegar a Cristo a menos que sea traído por el Padre. Jesús nos dice en Juan 6:37, por favor, si me acompaña, solamente quiero que usted lo pueda leer. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo, ¿qué, hermanos? Fuera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo echa fuera Jesús? Porque viene de quién, hermanos? Del Padre. Esto lo hacemos hasta nosotros, ¿no, hermanos? Cuando de repente nuestro papá nos mandaba con alguien, pues nuestro papá le hablaba a esa persona y dice, oye, va a llegar mi hijo, por favor, que recíbelo, ¿no? Y cuando llegábamos ahí, dice, tú eres hijo de Juanito, de Perenganito, ¿no? Dice, vente. Porque fuimos enviados por parte de ¿quién? Del Padre. Entonces, Mateo 11:28 también resalta esta invitación del Señor Jesús respecto a la salvación. Estamos hablando, venid a mí, todos los que estén, ¿qué, hermanos? Trabajados y qué, y cansados y cargados, y yo los haré, ¿qué, hermanos? Descansar. Isaías 55 nos dice, presenta una invitación clara desde el Antiguo Testamento, verso 1 del 55. A todos los sedientos, venid ¿a dónde, hermanos? A las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, ¿y qué? Y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y la invitación más conocida en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la invitación más conocida? Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, la gran doctrina de la elección siempre está equilibrada por el llamado universal de pecadores que, ¿qué, hermanos? Que se arrepienten. No puede llegar nadie a la salvación si no se entiende, hermanos, como pecador necesitado, como un pecador que tiene que, ¿qué, hermanos? Que abandonar su vida vieja. Que entiende que, hermanos, que sus palabras, sus hechos, la vida que ha vivido ha sido una vida totalmente, ¿qué, hermanos? Desagradable, una vida rebelde, una vida que simplemente ofende en todo a quién, hermanos, a Dios. Y en el momento que clama a Dios y se arrepiente, le dice, Señor, me arrepiento de todas las cosas que he hecho, que he dicho, que he pensado, y quiero dejarte esa vida, y quiero que tomes mi vida. Solamente así puede haber un equilibrio perfecto en la decisión, en la elección soberana de Dios, pero también en el peso de la responsabilidad que el hombre siente por el pecado y que decide, que, hermanos, abandonarlo y arrepentirse y entregar su vida a Cristo. La doctrina de la elección entonces tiene ese equilibrio con ese llamado universal que hay a todo pecador que se arrepiente. Y el llamado universal, hermanos, es porque todo aquel que confiesa, ¿verdad?,
que reconoce su pecado, y a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será, ¿qué, hermanos? Será salvo. Entonces, tenemos este hermoso hecho del gozo, esto que produce el gozo en nosotros, que es, en primer lugar, hermanos, el Hijo ha sido puesto como centro, a él le ha sido otorgado todo el poder en la salvación, y al Hijo le fue simplemente otorgado por el Padre el poder supremo. Pero también, hermanos, hay gozo en nuestro Salvador, porque hay un placer soberano del Padre en dar a conocer la salvación, no a sabios, no a entendidos, sino a aquellos que se humillan y le reconocen. Y el Hijo simplemente ha sido puesto como el punto, el centro de la salvación. Y usted y yo debemos de entender y obviamente ver la maravilla de la salvación como un acto, hermanos, donde Dios simplemente de manera soberana decide, pero también el hombre, reconociendo su responsabilidad, reconociendo, hermanos, su pecado, clama a Dios, se arrepiente y le sigue. Termino con el versículo 23, por favor. Me acompaña, dice el texto. Y volviéndose a los discípulos, ¿qué hizo? Les dijo, pero les dijo ¿dónde, hermanos? Aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y ¿qué, hermanos? Y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hermanos, ¿qué fue lo que ellos no vieron y no escucharon? ¿Qué fue, hermanos? Lo que ellos no vieron fue la revelación, la salvación revelada a la humanidad. Esto es, ¿quién, hermanos? Cristo. Hermanos, yo quiero terminar con este hecho que a mí en lo particular creo que muchos de nosotros hemos dejado de entender o no hemos entendido. Lo que es un hijo de Dios, hermanos, lo que es un creyente verdadero, es aquel, escuche bien, es aquel que por medio de la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios ha logrado entender y conocer a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Ha logrado ver su amor, ha logrado entender que no hay otra cosa más grande que podamos conocer, que es ¿quién, hermanos? Que es Cristo, que es Dios. Hermanos, por favor, yo quiero hoy que sea un momento de adoración especial, donde usted entienda que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos apuntan y nos llevan a un solo objetivo, a ver a quién, hermanos, a Cristo amándonos, a Cristo entregándose por nosotros, a Cristo dando su vida en una cruz, a Cristo obedeciendo en todo y honrando y alabando al Padre con una vida de sacrificio, que obedeció en todo, que fue entregado y llevado a la cruz por amor a quién, hermanos, a nosotros. Y solamente, lo repito así con énfasis, hermano, solamente aquellos privilegiados que Dios ha querido revelar al Hijo son los que pueden encontrar un gozo especial. La gente hoy, hermanos, fuera, ¿conoce a Dios, hermanos? No lo conoce. No tiene temor de Él. No ha conocido la misericordia y la gracia. Pero solamente nosotros podemos conocer esta obra hermosa de salvación que ha sido revelada y mostrada a nosotros en la persona de quién, hermanos, de Cristo. Lo más grande que podemos tener, hermanos, y la alegría más grande es que Dios en su misericordia nos haya revelado a quién, hermanos, al Hijo. Y usted haya conocido y conozca su misericordia, su poder y su gracia. Y esto es un motivo de gozo y de alabanza a nuestro Dios.
No hay motivo más grande. Adore a Dios revelado a usted. Dios le bendiga.